Antes de continuar, veamos las fotos conceptuales para el álbum live Permission to Dance de BTS, donde sales todos los chicos y se ven fascinantes. La transmisión en vivo fue, sin lugar a dudas, un momento cargado de emociones y gestos que, aunque sutiles para algunos, no pasaron desapercibidos para quienes observan con atención la dinámica entre los miembros. Uno de los momentos más comentados fue precisamente aquel en el que Jimin comenzó a hablar sobre su cabello, mencionando que, a diferencia de los otros miembros, el suyo no crece tan rápido. La risa fue general entre todos, incluido él mismo. Pero ese instante de aparente ligereza cambió de tono cuando Jimin, en un movimiento inesperado, se cubrió el rostro con la mano. Fue entonces cuando Taehyung, sentado justo detrás de él, reaccionó sin pensarlo dos veces. Con delicadeza, pero con una urgencia silenciosa, colocó su mano sobre el rostro de Jimin y lo atrajo hacia él, envolviendo en un gesto protector, lo que muchos interpretaron como un intento de consolar a Jimin. Ante la posibilidad de que estuviera conteniendo las lágrimas. Aclaremos, Jimin no estaba llorando, así que desde su posición Tae pudo haberlo interpretado así. Taehyung no se limitó al contacto físico, sino que incluso se le vio depositar pequeños besos en la cabeza de Jimin, como si quisiera calmarlo, tranquilizarlo. La reacción de los otros miembros no se hizo esperar. Algunos tocaron el brazo de Taehyung, quizás en un intento por detener el gesto o por devolver la atmósfera del en vivo. No obstante, fue la expresión de Jungkook la que dejó sin palabras a más de uno. No dijo nada, no hizo ningún movimiento abrupto. Pero su silencio fue tan elocuente como cualquier palabra. Cruzó los brazos con firmeza, y en su rostro se dibujó una expresión seria, cargada de emociones que no buscaban esconderse. Había una mezcla de contención, molestia sutil. La cercanía física o emocional de otros hacia Jimin nunca le ha sido indiferente, y en este caso no fue distinto. El hecho de no girar a mirar directamente, el mantenerse en su sitio pero endureciendo su postura, demuestra que no fue ajeno a lo que ocurría justo frente a él. Lo observó todo, lo sintió todo, y aunque se mantuvo en silencio, su cuerpo habló por él. Porque si hay algo que ha quedado claro a lo largo del tiempo, es que Jungkook no está dispuesto a compartir a Jimin tan fácilmente. No le agrada ver a otros tan cerca, no cuando se trata de gestos que traspasan la camaradería, que rozan lo delicado, lo emocional, lo íntimo. Todo lo que pasó en esa transmisión no solo fue impactante por el momento entre Jimin y Taehyung o por cómo reaccionó Jungkook, sino también porque dejó en evidencia muchas cosas que ciertas personas intentaban negar, especialmente quienes afirmaban que Taehyung ya no quería a Jimin, que se habían alejado o que entre ellos ya no existía esa conexión tan fuerte. Y todo eso se cae a pedazos con este tipo de gestos. Todo ese discurso de que Taehyung estaba molesto con Jimin porque se fue de viaje con Jungkook, sinceramente, no se sostiene. Si hay alguien que ha demostrado una y otra vez que nunca se va a alejar de Jimin, es Taehyung. No importa si se vean menos en cámaras o si no publican todo lo que hacen juntos. Él siempre está ahí. Y no hay manera de que le moleste un viaje entre Jungkook y Jimin por Jungkook.
Si en algún punto algo le incomodara, no sería por la presencia de Jungkook, sino por lo que Jimin representa para él, no poder compartir con él o simplemente no ser parte de ese momento. De hecho, si nos vamos un poco más atrás, cuando Jimin fue a Jeju para grabar Are You Sure?, Taehyung dijo clarito que se enteró por el grupo y su reacción fue espontánea, sin filtro. Jimin no puede ir a Jeju sin mí. Y ya con esa frase se dice todo. No es que viajó porque sí. No fue un simple, yo también quiero ir. No, él fue por Jimin. Porque su presencia lo mueve. Y no tiene nada que ver con Jungkook. Así que sí, todo esto también fue un golpe fuerte para los que se aferraban a esa narrativa de distancia o de frialdad. Porque con una sola transmisión, con una sola reacción, se derrumba toda esa historia forzada. Tae nunca va a dejar de estar ahí para Jimin. Y eso con el tiempo se está volviendo más y más evidente. Mira, si alguien todavía duda de que a Jungkook sí le molesta cuando alguien toca a Jimin de cierta forma, es porque no ha prestado atención desde el principio. Y si vamos a hablar con pruebas, ese momento en sus primeros años de debut es clave. Todos los miembros estaban ahí, tranquilos, compartiendo como suelen hacer en grupo. Todo parecía normal, hasta que de repente Namjoon, que obviamente no lo hizo con mala intención, pasa su mano por la espalda de Jimin, en un gesto muy inocente, sí, pero Jungkook estaba ahí, y lo vio. Y aquí es donde se pone interesante. Jungkook, sin decir una sola palabra, sin hacer ningún drama, se acerca y de manera súper sutil empuja a la Namjoon apartándola de la espalda de Jimin. Y no fue casual. No fue un movimiento al azar. Fue específico, fue directo, fue controlado. Porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo que no quería era que esa mano siguiera acariciando la espalda de Jimin. Así de claro, no necesitó mirar feo ni armar escena. Pero su lenguaje corporal fue contundente. No lo toques así. Y eso con la edad que tenían, con lo nuevos que eran en la industria, ya mostraba que lo que Jungkook sentía por Jimin no era superficial. No era simple cercanía, era territorialidad emocional. Y no estamos hablando de posesividad tóxica, no. Estamos hablando de ese tipo de conexión tan intensa que hace que quieras proteger a alguien incluso de los gestos más pequeños que te incomodan. Y si después de todo eso todavía hay quien diga que no, que Jungkook no se pone raro o que no le importa cuando alguien más toca a Jimin, pues entonces hay que mostrarles este otro momento que es aún más claro, más reciente y mucho más directo. Estaban en pleno ensayo, dándolo todo como siempre. Después, mientras descansaban y veían la grabación para revisar los detalles, todo parecía tranquilo. Jimin estaba sentado, claramente agotado, pero concentrado, como siempre que se mete de lleno en lo que hace. Y ahí fue cuando pasó. Un miembro del staff, que seguramente lo hizo con buena intención, se acercó a Jimin para reconfortarlo, para mostrarle apoyo por todo el esfuerzo. Le puso la mano en la espalda en ese típico gesto de «lo estás haciendo bien», algo que se ve como un acto amable, pero que a ojos de Jungkook claramente cruzó una línea invisible. Porque apenas esa mano tocó la espalda de Jimin, Jungkook no esperó ni medio segundo. Reaccionó de inmediato, empujó sutil pero firmemente la mano del staff, como quien dice no, aquí no. Y eso no fue todo. Después de quitar esa mano, él mismo pasó la suya por la espalda de Jimin, como reafirmando algo, como diciendo sin palabras, si alguien va a tocarlo así, solo yo, nadie más. Fue un gesto corto pero poderosísimo.